Bienvenido a Matt Explica Química. Esta es la segunda lección del curso de Química General. Hoy continuaremos con la lección de clasificación de la materia, observando los 3 estados de la materia. Así que vamos a ver. Entonces, ¿cuáles son los 3 estados de la materia? Probablemente han escuchado sobre los 3 estados de la materia hasta cierto punto en la escuela, por lo que esto debería ser familiar para ustedes. Pero ahora solo recordaremos lo que dice la teoría cinética molecular de la materia y cómo se relaciona con los 3 estados de la materia. Entonces, en primer lugar, la materia se compone de partículas y se mueven y vibran constantemente. Todas las partículas tienen energía en forma de energía cinética que les permite moverse. A medida que se calienta un objeto, las partículas que lo componen obtienen más energía y se mueven cada vez más rápido, hasta que finalmente tengan suficiente energía para liberarse de los lazos que los mantienen unidos. Entonces, ¿cómo se relaciona esto con los 3 estados de la materia? Bueno, a medida que aumenta la temperatura, también aumenta la energía cinética promedio de las partículas del objeto. Cuando la temperatura es baja, también lo es la energía cinética promedio de las partículas y permanecen fijas. El objeto, por lo tanto, permanece en un estado sólido. A medida que aumenta la temperatura, la energía cinética promedio de las partículas también aumenta, lo que permite que las partículas se muevan más en un estado líquido. Y finalmente, cuando la temperatura ha aumentado lo suficiente, las partículas han obtenido suficiente energía cinética para liberarse de los enlaces que las sujetan. El objeto se ha transformado en un estado gaseoso. Veamos estos 3 estados con un poco más de detalle. En los sólidos, las partículas están muy juntas. Tienen un volumen y forma fijos. Las partículas se mueven, pero solo pueden vibrar en una posición fija. Y finalmente, las fuerzas entre las partículas son lo suficientemente fuertes como para mantenerlas unidas. En cuanto a líquidos, las partículas todavía están muy juntas y todavía están en un volumen fijo, pero la forma no es definida. Como el agua en un vaso, el volumen no cambia, pero el líquido toma la forma del recipiente en el que está. Esto se debe a que las partículas vibran, giran y se mueven entre sí. Pero las fuerzas todavía son lo suficientemente fuertes como para mantenerlos juntos. A medida que la temperatura aumenta aún más, el líquido se convierte en gas. Las partículas se dispersan en un movimiento aleatorio y sin forma o volumen fijo. Esto se debe a que las partículas tienen tanta energía que se mueven muy rápido. Y las fuerzas entre ellos no son lo suficientemente fuertes para mantenerlos juntos. Los
cambios entre los tres estados de la materia tienen nombres específicos. Cuando se calienta un sólido, primero se convierte en líquido. Este proceso se conoce como fusión. Luego, una vez que el líquido alcance su punto de ebullición, se convertirá en gas en un proceso conocido como vaporización. El proceso opuesto es cuando las partículas comienzan a perder calor al ambiente y se enfrían. En primer lugar, de un gas a un líquido se conoce como condensación. Y luego, de un líquido a un sólido por congelación o solidificación. Hay dos procesos más de los que puede que haya escuchado o no. El primero es cuando un sólido se convierte directamente en gas. Este proceso conocido como sublimación. Y el proceso opuesto de pasar de un gas a un sólido se conoce como deposición. En realidad, los tres estados de la materia dependen tanto de la temperatura como de la presión. Este es un diagrama de fase básico y representa la relación entre la temperatura, la presión y el estado de la materia. Cada sustancia tiene su propio diagrama de fases, algunas simples y otras más complejas. Es importante señalar aquí que toda sustancia tiene un punto triple. El punto en el que una sustancia está en equilibrio termodinámico y puede existir en un sólido, líquido y gas al mismo tiempo. En el caso de agua, su punto triple está a 0,0075 grados Celsius y una presión de 0,0061 atmósfera. Entonces, a muy baja presión y justo por encima de 0 grados Celsius, el agua existirá en sus tres estados simultáneamente. A temperaturas y presiones por debajo del punto triple de una sustancia, la fase líquida no ocurre. Y es en estas condiciones que puede ocurrir la sublimación y la deposición. Bueno, eso es todo para hoy en los tres estados de la materia. Gracias de nuevo por ver. Estén atentos para más contenido y por favor da me gusta y suscríbete. Muchas gracias.